Bienvenidos, bienvenidas. Vamos con el tema 2 de científico-tecnológico de primero, que trata sobre los números fraccionarios y decimales, y veremos operaciones básicas. Bueno, ya sabéis que tenéis disponible el resumen en el blog, serían estas imágenes, y también otro documento PDF con ejercicios y actividades, del que luego ya sacaremos un vídeo haciendo los ejercicios más significativos. Vamos con la explicación. Divisibilidad de los números naturales. Vamos a explicar dos conceptos, lo que son los múltiplos y los divisores. Los múltiplos son los números que se obtienen al multiplicar el número dado por todos los números naturales salvo por el 0. Ahí tenéis el ejemplo del 4. Por tanto, hay infinitos múltiplos, porque hay infinitos números por los que multiplicar. Divisores. Divisores son todos los números que pueden dividir a otro de manera exacta, ¿vale? Al menos siempre vamos a tener dos divisores, que van a ser el propio número, se puede dividir cualquier número por sí mismo, y el 1. Pero estos casos no los vamos a contemplar para luego las cuestiones que vienen a continuación, ¿vale? Luego divisores no son infinitos, los divisores son unos pocos, que son aquellos números que pueden dividir de manera exacta a un número dado. Vamos a ver criterios de divisibilidad de algunos números que son los más utilizados. Primero, el 2. Un número es divisible por 2 simplemente si la última cifra es 0 o par. Ahí tenéis ejemplos, ¿vale? Otra cosa es cuánto da al dividir por 2, cuál es el resultado, ¿vale? Pero ahora solo nos estamos centrando en saber si es divisible o no es divisible. Entonces simplemente tenemos que ver la última cifra del número y si termina en 0 o en 2, suficiente. Para que sea divisible por 3, es un poco más curioso, tenemos que sumar las cifras que conforman el número, y si el resultado de la suma es divisible por 3, pues el número también. Ahí tenéis ejemplos como el 9, el 12, el 78. Por ejemplo, el 78, que es un número ya un poco grande. ¿Es divisible por 3? Pues sí, porque si sumo 7 y 8 son 15, y 15 es divisible por 3. Está en la tabla del 3, digamos, 5 por 3 es 15. El criterio de divisibilidad del 5, muy sencillo. Que el número termine en 0 o en 5. Si os fijáis en la tabla de multiplicar del 5, pues 5, 10, 15, 20, 25, que son los resultados de multiplicar, pues todos acaban igual, en 0 o en 5, ¿vale? Estos son los más utilizados. Luego tenemos el criterio del 10, es muy sencillo, es que termine en 0, ¿vale? Y el criterio del 11 es curioso, se utiliza poco, es que cuando la diferencia de las cifras sumadas en lugar par con las cifras también sumadas en los lugares impares del número que nos han dado sea 0 o múltiplo de 11. Es decir, que el resultado de esa resta, de esa diferencia, las posiciones pares menos las posiciones impares, sea 0, 11, 22, 33. ¿Bien? Y ahí tenéis algunos ejemplos de números que son divisibles por 11. Ya digo, los más utilizados, el 2, 3, 5, que son los que más se utilizan en la descomposición factorial que vamos a ver ahora. Números primos. No es que sean familia, son números mayores que 1, divisibles únicamente por sí mismos y por 1. Ya digo que el que se pueda dividir por sí mismo y que se pueda dividir por 1, pues no lo contemplamos. Entonces, si no hay ningún otro número que les divida, pues son números primos, ¿vale? ¿Cómo comprobamos si un número que sea un poco grande, porque el 2, el 3, el 5 lo acabamos de ver, ya sabemos que son primos, pero si es un poco mayor,
¿Cómo sabemos si es primo o no? Pues hay que hacer una serie de divisiones. Se divide por la serie de números primos hasta llegar a una división de resto 0. Si hay una división cuyo resto es 0, quiere decir que es divisible por ese número. Por tanto, si es divisible, pues no es primo. Así, hasta que lleguemos a una división que sea exacta o a una cuyo cociente sea igual o menor que el divisor, ¿vale? Entonces sería un número primo. Ejemplo, 47, 83, 1321. Eso se utiliza muy poco, apenas salen. Ya digo que los principales, 2, 3, 5, el 7 sería el siguiente, y el 11, el 13, y ya raramente me puedo encontrar otros números primos en el día a día. Ahí tenéis la serie de números primos hasta llegar al 29. Continúa. Para eso está la tabla de Eratóstenes o la criba de Eratóstenes, donde del 1 al 100 están marcados los que son primos. Eran otros tiempos y Eratóstenes se entretuvo en hacer esa tabla, ¿vale? Bueno, los números compuestos son los que no son primos. Son el resultado de... pueden ser descompuestos por la multiplicación de números primos, ¿vale? Bueno, los números primos son los que vamos a utilizar en la descomposición factorial. Cualquier número compuesto se puede descomponer de forma única en productos de potencias de factores primos. Veamos unos ejemplos. Ahí tenemos la descomposición del 270, ¿vale? ¿Cómo se va haciendo? Pues tenemos originalmente el 270 y aquí a la derecha de esta línea vertical que hemos trazado, madre mía, bueno, esa línea vertical, ¿vale? Vamos a ir haciendo divisiones sucesivas por números primos, ¿vale? No puedo dividir, por ejemplo, por 10, ¿no? Porque el 270 termina en 0, es divisible por 10, ya. Pero no valen nada más que números primos. Da igual por el que empiece, ¿eh? El que más a mano tengo es el 2, pero no es obligatoriamente el 2. También podría dividirlo por 5. Si empiezo dividiendo por 5, esta parte de la izquierda cambia. Lo que no va a cambiar es, al final, los factores que me aparezcan ahí en la derecha. Van a aparecer en otro orden, pero los mismos, ¿vale? Luego haremos ejercicios para que veáis esto claro. Entonces, lo que se suele decir es, mira, empieza por los más pequeños, ¿eh? Por tanto, empezaríamos por el 2. Pero ya digo, si empiezo por el 3, por el 5 o por otro, de haberlo, la descomposición no varía, ¿eh? Solo cambia el orden en el que van a ir apareciendo los factores. Venga, pues entonces dividimos por 2, 270 entre 2, la mitad es 135. ¿Vale? 135 ya es impar, ya no se puede dividir por 2. Ya no va a salir el 2 más veces. Es un error muy común el intentar seguir dividiendo por 2. No. Si es impar, ya no es divisible por 2. Si termina en 5 y ya no va a volver a aparecer el 2 en la descomposición. ¿Vale? Bueno, ahora podría dividir por 5 o por 3. Bueno, siguiendo esa reglilla de que mejor los menores. Eso da igual. Lo que sí es recomendable es que si empezáis a dividir por 3, sigáis dividiendo por 3 mientras se pueda. ¿Vale? Para no hacernos un lío luego al recopilar los factores. Venga, dividimos por 3. Así de cabeza, 135 entre 3, bueno, como ya está aquí hecho, 45. ¿Vale? Bueno, ¿por qué se puede dividir por 3? Sé que se puede dividir por 3 porque si hago la suma de las cifras, si recordáis, hemos visto que al sumar las cifras 5 y 3, 8 y 1, 9, 9 es divisible por 3. Lo mismo que ocurre aquí, 4 y 5 son 9, pues es divisible por 3. Bueno, 45 entre 3 es 15, 15 entre 3 es 5 y ahora ya el 5 solo, como es un número primo, solo se puede dividir por 5 y 5 entre 5 es 1. Aquí terminaría la descomposición, ¿vale? En factores
primos. Otro ejemplo lo tenéis aquí con el 1008. No nos vamos a entretener más, puesto que luego haremos un vídeo con ejercicios, con ejemplos de la hoja de ejercicios, descomponiendo y explicando paso a paso, ¿vale? Una vez descompuesto, tenemos que recopilar esa descomposición. Si os fijáis, la que hemos hecho la que hemos descompuesto de... No sé dónde tengo el puntero, aquí. Esta proviene de los distintos factores que me han ido apareciendo aquí. El 2, ¿veis? Pues aquí pongo el 2. El 3 sale 3 veces, aquí lo tenemos, 3 veces, pues escribo 3 veces, es decir, 3 al cubo. Y el 5 aquí sale otra vez, pues por 5, ¿vale? La descomposición de 270 sería 2 por 3 al cubo por 5. Si hiciese esa multiplicación, me volvería a dar 270. No la hago, claro. Bien, pues esa es la descomposición factorial, la descomposición en factores primos. Lo vamos a utilizar para encontrar dos elementos, que luego veremos su aplicación, que son el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Para obtener el máximo común divisor, también para el otro, para el mínimo común múltiplo, lo primero es hacer esa descomposición en factores primos, ¿vale? Una vez hecha esa descomposición, tengo que seleccionar una serie de factores, una serie de números, ¿eh? En el caso del MCD, máximo común divisor, es el producto de los factores comunes elevados al menor exponente, es decir, de los factores que salgan en ambas descomposiciones, tengo que elegir los comunes, los que estén en ambas descomposiciones, en los 2 o 3 números o 4 números que me hayan dado a descomponer. Normalmente serán 2 números, será una pareja de números. Bien, pues solo escojo los comunes, los que están en ambas descomposiciones, con el menor exponente, ¿vale? El mínimo común múltiplo justo al contrario. Voy a escoger los factores comunes y no comunes, todos, y además elevados al mayor exponente, ¿vale? Vamos a ver unos ejemplos. Nos dan estos números, 270, veamos, 270, 1008 y 1575. Bueno, nos han dado 3 en vez de 2. Y nos piden determinar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Una pequeña reglilla que se hace es poner MCD, máximo común divisor, en mayúsculas, para recordar aquello de máximo común divisor, y el mínimo común múltiplo en minúsculas para relacionarlo con el mínimo común múltiplo, ¿vale? Pero cuidado, no nos engañemos, el máximo común divisor es un número más pequeñito que el mínimo común múltiplo, por esa letra. Máximo común divisor es un divisor, entonces el divisor será igual o menor que esos números, mientras que el mínimo común múltiplo, un múltiplo, es el resultado de una multiplicación, va a ser igual o mayor que los números que me den, ¿vale? Bueno, hemos descompuesto, nos hemos saltado el paso a paso, y esta es la descomposición en factores primos del 270, esta es la de 1008 y esa es la de 1575. Bueno, vamos a emparejar. Por ejemplo, el 270 con el 1008. En vez de hacer el trío, pues lo vamos a ir haciendo por parejas, es más sencillo. Para estos dos números, para el 270 y el 1008, ¿qué selección hacemos de factores? Veréis. El máximo común divisor, recordar, comunes con el menor exponente. Pues comunes serían
el 2 que está aquí y el 2 que está aquí, pero con el menor exponente, pues el 2 a secas. Por eso aquí ponemos 2. ¿Qué otros tenemos comunes? Pues aquí está el 3 elevado al cubo y aquí está el 3 elevado al cuadrado. Pues cojo el menor exponente, que sería 3 elevado al cuadrado. ¿Hay algún factor más en común? No, porque si os fijáis, el 5 está aquí, pero aquí no está. Y el 7 está aquí, pero aquí con el 270 no está. Pues ya no hay más factores comunes. Por tanto, el máximo común divisor sería 2 por 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. Pues 9 por 2, 18. Ese es el máximo común divisor. Es el divisor mayor que tienen en común esta pareja de números, que son el 270 y el 1008. ¿Vale? Por contra, el mínimo común múltiplo, el mínimo común múltiplo me va a salir un número grande, ¿vale? Porque tengo que coger comunes y no comunes y encima con el mayor exponente. Pues si os fijáis, los comunes antes eran el 2 y el 3, pero los voy a coger con el mayor exponente, que serían 2 elevado a 4, 3 al cubo, que los tengo aquí. 2 elevado a 4, 3 al cubo. Y los no comunes también, que están aquí. El 5, aunque no es común, lo cojo. Y el 7, aunque no es común, pues también lo cojo. Resultado de la multiplicación, pues un número grandote, el 15.120, porque es un múltiplo común a estos dos números, al 270, es decir, es múltiplo de 270 y también es múltiplo de 1008. Pero a pesar de ello es el menor, el mínimo común múltiplo, pero es un múltiplo y por eso salen números grandes. ¿Vale? Para 270 y 1575, pues la misma operativa. Y para 1008 y 1575, pues igual. ¿Vale? Para afianzar esto del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, haremos más ejemplos, ¿vale? Luego especialmente en el vídeo de ejercicios. Aplicaciones de esto del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Veréis un ejercicio, un problema. Dice, cada 12 días hablo con Juan, un amigo de Cuenca, y cada 18 días con Alicia, una amiga de Toledo. Dice, si hoy he hablado con los dos, ¿cuándo volveré a hablar con ellos el mismo día? Quiere decir que cada 12 días hago algo y cada 18 días hago algo similar. El que se repita el 12 y se repita el 18 y coincidan otra vez el 12 con el 18, es decir, múltiplos de 12 y múltiplos de 18 que vuelvan a coincidir, ¿eso qué es? El mínimo común múltiplo, ¿vale? Es un múltiplo común a ambos, común al 12 y común al 18, y vamos a ver el menor, el cuándo vuelven a coincidir lo antes posible, ¿vale? Ahí está explicado. El día que vuelva a hablar con mis amigos será el mínimo común múltiplo de 12 y 18, ¿vale? Pues hago las operaciones que hemos descrito antes. Primero, la descomposición en factores primos. Veis aquí los factores que he encontrado. El 12 es 2 al cuadrado por 3 y 18, 2 por 3 al cuadrado. Por tanto, voy a seleccionar factores comunes y no comunes con el mayor exponente. Aquí son todos comunes. Sería 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, es decir, 4 por 9, ¿vale? 4 por 9, 36. Dentro de 36 días, y realmente cada 36 días, es cuando vuelven
vuelvo a hablar con los dos, uno por la mañana y otro por la tarde. Otro ejemplo. Tengo 24 caramelos y 36 chicles, ¿vale? Nos quedamos con los números, ¿eh? Al final las matemáticas siempre es... Operamos, hacemos cosas, pero lo importante son los números. El que sean caramelos y chicles, pues es lo de menos. Bueno, quiero hacer paquetes que tengan todos los mismos caramelos y chicles. ¿Y de cuántos paquetes puedo hacer? ¿Cuántos caramelos y chicles habrá en cada paquete? Este es el máximo común divisor. ¿Por qué lo sé? Bueno, porque se trata de empaquetar, hacer grupos, y eso no es otra cosa que dividir, ¿vale? Estos 24 caramelos los tengo que dividir en pequeños grupitos, en paquetes, y con el 36 tengo que hacer lo mismo, ¿vale? De manera que no me queden ni caramelos ni chicles sueltos. Tienen que ser divisores. Recordad que los divisores son aquellos números que al dividirlo la división es exacta, el resto es 0. Vale, pues de la misma forma descompongo 24 y 36. La descomposición la tenemos aquí. El 24 sería... no veo el puntero aquí. Bien. 24 sería 2 al cubo por 3, es decir, 8 por 3. Y 36 sería 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, es decir, 4 por 9, que es 36. Por tanto, el máximo común divisor, recordad que eran solo los comunes, solo los factores comunes, con el menor exponente. Los comunes son el 2 y el 3. Con el exponente menor, pues sería 2 al cuadrado, ¿vale? 2 al cuadrado, que está aquí, por 3, que está aquí, ¿vale? 2 al cuadrado por 3 serían 4 por 3, 4 por 3, 12, ¿vale? Es decir, que puedo hacer 12 paquetes. En cada paquete vamos a meter 2 caramelos y 3 chicles. Y ninguno se quedará fuera, ¿vale? Ahí tenéis la solución. Bueno, números racionales o fracciones. Vamos a ver el concepto. Fracción es una o varias partes en que dividimos la unidad. Tienen esta forma. Arriba un número, que llamamos numerador, y abajo otro número que llamamos denominador, ¿vale? El numerador son las partes que cogemos y el denominador, el de abajo, son las partes en que dividimos, los trocitos que hacemos, la unidad. Todos son números naturales, exceptuando que el b, el denominador, no puede ser 0. Concepto de fracción equivalente, pues dos fracciones cuyo resultado sea el mismo son equivalentes. Por ejemplo, mirad, 6 tercios o 6 partido por 3 es 2, ¿no? 12 sextos, 12 partido por 6 dividido entre 6, pues también es 2. Quiere decir que estas dos fracciones son equivalentes. Valen lo mismo. También otra forma de comprobar es el producto de extremos, es decir, si multiplico en cruz a por d y b por c, son iguales, ¿de acuerdo? Al multiplicar en cruz el resultado es el mismo. Es otra forma de comprobar si las fracciones son equivalentes. Muy importante, hay que simplificar las fracciones. Simplificar una fracción es convertirla en otra equivalente, con los términos más pequeños. Pero no por ello la fracción es menor, son equivalentes, valen lo mismo. Lo que es menor son los términos, los números que componen esa fracción.
Y así hasta llegar a la fracción irreducible. Ya no se puede reducir más, que será la que no se puede simplificar ya más, ¿vale? Un ejemplo, veréis. 24/36avos. La nomenclatura es así, es decir, el número del denominador y terminado en avo, así en general. O 24 partido de 36. Se puede nombrar de las dos formas, para simplificar, voy a ir buscando números primos o no primos, da igual, números que tanto arriba como abajo puedan dividir, sean divisores del 24 y del 36. En este caso, por ejemplo, el 2, pues 24 se puede dividir por 2, 36 también. 24 entre 2 es 12, 36 entre 2 es 18. Pero esta no es la irreducible, tendría que seguir dividiendo. Voy a dividir, por ejemplo, por 6, ¿vale? Porque arriba y abajo se puede dividir por 6. Si solo se puede dividir arriba o abajo, no sirve. Tiene que ser en los dos lados. En el numerador y en el denominador, ¿vale? Bueno, si divido 12 entre 6 es 2, 18 entre 6 es 3. 2 tercios es la irreducible, ¿vale? Esta es la fracción irreducible cuando provenimos de 24/36avos. Bueno, fracción propia es aquella en que el numerador es menor que el denominador, por ejemplo, la que hemos visto antes, o aquí estas otras, 4/6, 2 tercios, porque el numerador es menor que el denominador. La fracción impropia es mayor que la unidad, porque el numerador es igual o mayor que el denominador. 5 quintos, que realmente es 1, 2 medios, que también es 1, 7 quintos es más que la unidad. Fijaos que si hago 5 trozos y cojo 7, quiere decir que cojo toda la tarta y algo más, ¿eh? Entonces eso le llamamos fracción impropia. Bueno, reducción a común denominador. Eso sirve y es un poco tedioso, pero hay que hacerlo para sumar y restar fracciones, ¿vale? Vamos a utilizar el mínimo común múltiplo como herramienta, mínimo común múltiplo de los denominadores. Primero, hallo el mínimo común múltiplo. Segundo, se coloca el mínimo común múltiplo como denominador común a todas ellas. Y tercero, para hallar el numerador de cada fracción se divide el mínimo común múltiplo por el denominador que tenía la fracción y el cociente obtenido se multiplica por el numerador, ¿vale? Así explicado un poco lioso, pero vamos a hacer ejemplos que entendáis cuál es la operativa, cómo se hace, ¿vale? Bueno, cuando comparamos dos fracciones, pueden ser igual que o mayor o menor que, ¿vale? Para poder compararlas, los denominadores deberían ser iguales, si no es difícil de comparar las fracciones, ¿vale? Entonces lo primero que hago es que se pasan a común denominador, como hemos hecho anteriormente. Fijaos que estamos comparando estas, 2 tercios, 5 sextos, 3 cuartos, ¿vale? Pues los tres denominadores que tengo son 3, 6 y 4. Por tanto, el mínimo común múltiplo de 3, 6 y 4 es 12. Es múltiplo de 3, de 6 y de 4, ¿vale? Transformo las fracciones a común denominador, que era el 12, el mínimo común múltiplo, se divide entre 3, aquí lo tenéis, 12 entre 3, queda 4, ¿vale? Y es el número 4 el que va a multiplicar a 8, ¿vale? Entonces 4 por 2, 8 doceavos, es equivalente a 2 tercios. Una fracción siempre que multiplique o divida arriba y abajo por el mismo número,
La fracción cambia sus términos, pero no el valor, es el mismo. Pensar que una fracción no son dos números sueltos, es la relación entre el numerador y el denominador, la relación entre ambos, ¿vale? Por lo tanto, si yo multiplico por 4 en ambas partes, arriba y abajo, la relación es la misma, un poco más grande, pero es proporcional. Entonces 4 por 2 sería 8, 4 por 3 es 12, pues esta fracción 8 doceavos es equivalente a 2 tercios, ¿vale? Para 5 sextos hago lo mismo, pero tengo que multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque 12, que es el común denominador, al dividirlo por 6 es 2. Bien, pues multiplicaré por 2 arriba y por 2 abajo. De tal forma, 5 por 2 es 10 y 6 por 2 es doceavo. 10 doceavos es de donde lo que se ha convertido 5 sextos. Bueno, y con 3 cuartos pues tendré que multiplicar por 3, ¿vale? Porque 12 entre 4 es 3, pues voy a multiplicar por 3 arriba y abajo, ¿vale? Y me da 9 doceavos. Ahora ya es muy fácil de comparar esas tres fracciones, ¿veis? Porque pasadas a común denominador, 8 doceavos, 10 doceavos, 9 doceavos, es fácil de compararlas y poner este orden. 10 doceavos es mayor que 9 doceavos y es mayor que 8 doceavos, ¿vale? Por tanto, 5 sextos es mayor que 3 cuartos y mayor que 2 tercios, ¿vale? Vamos a sumar y restar fracciones. Es lo más difícil, multiplicar y dividir, veréis que muy sencillitos, pero sumar y restar es difícil. ¿Por qué? Pues porque no puedo sumar y restar fracciones que tengan distinto denominador. Entonces tengo que previamente reducirlas a un común denominador, y es el mínimo común múltiplo, ese común denominador. Por ejemplo, vamos a sumar estas fracciones. Como las teníamos antes ya transformadas a fracciones con un denominador común, con un común denominador, pues tanto sumar como restar, la operativa es la misma. ¿Veis? Hemos transformado estas tres fracciones, 2 tercios era 8 doceavos, transformada a un común denominador. Tenéis aquí en la parte de arriba tenéis la explicación y es la diapositiva que hemos explicado anteriormente, ¿vale? 2 tercios, recordar que es lo mismo que 8 doceavos. 5 sextos son 10 doceavos y 3 cuartos pues son 9 doceavos, ¿vale? Y sumamos una y restamos otra. Nos han solicitado que hagamos esa operación, ¿vale? Por tanto, la suma sería 8 más 10, 18, menos 9, pues 9. El resultado es 9 doceavos. Y cuidado, no nos quedamos ahí. El resultado realmente es ese, 9 doceavos, pero tenemos que buscar la fracción irreducible. Tenemos que reducir. En este caso vamos a dividir por 3, porque es el máximo común divisor de 9 y de 12. Puedo dividir entre 3 arriba y entre 3 también abajo, ¿vale? 9 entre 3 es 3 y 12 entre 3 es 4. Por tanto, el resultado final es 3 cuartos, es la fracción irreducible, ¿vale? Bueno, la multiplicación muy sencilla. Se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. Luego recordar que siempre hay que simplificar el resultado. Hay que buscarse algún término que divida a ambos, al numerador y al denominador. Un ejemplo, 2 tercios por 6 quintos. Pues multiplicamos 2 por 6, que es 12, y 3 por 5, que es 15. 12 quinceavos. Pero
no es irreducible, se puede reducir. Por ejemplo, puedo dividir por 3, ¿no? 12 entre 3, que es 4, y 15 entre 3, que es 5. Esta, sí. 4/5 es la fracción irreducible. Recordad que el 5 es un número primo, no se puede dividir por ningún otro, ¿vale? Pues el 4 sí, se podría dividir por 2, pero como no tienen nada en común, esta ya es fracción irreducible. Bueno, ¿qué pasa si multiplicamos un número entero, el 6, por una fracción? Solemos hacer el truquillo de dividir por 1 para no liarnos. Entonces, numerador por numerador, denominador por denominador, ¿vale? Dividir por 1 no cambiaría el 6, porque 6 entre 1 es 6, y así normalmente la gente no se lía, ¿vale? Porque multiplicamos recto, numerador por numerador, denominador por denominador. Pues nos daría 84 tercios, que es un número entero, porque 84 entre 3, 84 es divisible. Si sumamos las cifras 8 y 4 son 12, pues es divisible por 3. Pues nada, hacemos la división y ya está. No hace falta poner 28 partido por 1 a la hora de simplificar. Quedaría así, como 28, el resultado final después de simplificar. La división. Bueno, pues ahí tenéis la explicación. Básicamente es multiplicar en cruz, ¿vale? Es decir, multiplico numerador por denominador y denominador por numerador, ¿vale? A por D dividido de B por C. Por ejemplo, 2 tercios dividido de 6/5. Pues multiplicaría así en cruz. 2 por 5, 10, y 3 por 6, 18. ¿Vale? Luego siempre simplificamos. Aquí se puede simplificar por 2 y me daría 5 novenos. 10 entre 2 es 5 y 18 entre 2, que es 9. Ahí tenéis otro ejemplo. Haríamos lo de antes para que no os liéis pensar que va dividido por 1 y entonces multiplicamos en cruz. 6 por 3 y 1 por 14. ¿Vale? Y luego simplificar. Bueno, números inversos. Dada una fracción A partido por B, diremos que su inverso es darle la vuelta. B partido por A. ¿Vale? De tal forma que al multiplicarlas nos da lo que llamamos el elemento neutro de la multiplicación, que es el 1. ¿Vale? Si os fijáis en el numerador A por B y en el denominador B por A, hay lo mismo, es el mismo número. ¿Vale? Por tanto, al dividir un número por sí mismo, pues el resultado es 1. Ejemplo, inversa de 3 medios, pues 2 tercios. ¿Vale? Inversa de 5, dice, ¿cómo le doy la vuelta al 5? Pues así. Lo divido por 1 y la inversa sería 1, que sube, y el 5, que baja. ¿Vale? Bueno, las operaciones combinadas utilizan los mismos criterios que en el tema anterior habíamos visto con los números enteros, números naturales. Hay que respetar una prioridad, ¿vale? O una jerarquía. Irían primero paréntesis, corchetes o llaves, que es lo mismo. Luego multiplicación y división. Y lo último, sumas y restas. Y además hay que recordar que aquí en el resultado final, si es una fracción, hay que simplificar. Bueno, los números decimales no son otra cosa que las fracciones, pero escritas de otra forma, escritas en forma de número decimal, con las comas, pero provienen de hacer la división de esas fracciones. El concepto es número decimal, es un número fraccionario en el que se ha dividido el numerador por el denominador, obteniéndose una parte entera y una parte decimal, separados por un punto, en la notación americana, o una coma, llamado punto decimal, a la derecha del cual se escriben valores más pequeños de la unidad, como son las décimas, centésimas, milésimas, es decir, aquí
Recordar el sistema decimal que iba organizado por posiciones, unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar. Pues aquí ocurre lo mismo. Al otro lado de la coma tenemos las décimas, como cuando tenemos fiebre. Tiene unas decimillas. Décimas, centésimas, milésimas, etcétera, ¿vale? También las posiciones se respetan en los decimales. Bueno, por ejemplo, esta fracción, que sería 18.453/40, o dividido de 40, es hacer la división y nos va a dar 461,325. Esta es la parte entera, donde tenemos unidad, decena, centena, y a partir de aquí, a partir de la coma, ¿vale?, de ahí a la derecha son decimales. Estos son las décimas, centésimas, milésimas. ¿Bien? Bueno, ahí tenéis la nomenclatura que se utiliza a partir de la coma. En muchas calculadoras, no algunas, en muchas calculadoras el separador es el punto. Es al revés que normalmente hacemos por estos lares. Nosotros utilizamos el punto como separador de miles y la coma como decimales. Bueno, pues algunas calculadoras, si tienen la notación americana, pues es al revés. El 1.5, el punto, es el separador para los decimales y utilizan la coma como el separador de miles. No nos liemos, ¿vale? Pero bueno, aquí estamos donde estamos y la coma es el separador de decimales y de aquí a la derecha son decimales, de aquí a la izquierda son enteros. Y la nomenclatura la tenéis ahí, ¿vale? Bueno, ni que decir tiene que los ceros, después de la parte, al final de la parte decimal ya no tienen valor, ¿vale? Bueno, al dividir el numerador entre el denominador, al hacer la división, podemos tener tres supuestos, ¿vale? Que la división sea exacta. Por ejemplo, 15 entre 4, 15 entre 4, si hacéis la división y vais sacando decimales, luego haremos ejercicios para recordar cómo se sacan decimales. Cuando he terminado la división puedo continuar, si el resto no es 0, debo continuar, ¿vale? Aquello de pongo la coma y bajo un 0. Bien, pues cuando ya al final 3,75 y ya el resto es 0, pues es una división que llamamos exacta y es un decimal exacto. Pero puede que ande dividiendo y dividiendo y dividiendo y no llegue, se repita siempre la misma cifra, ¿vale? Es por tanto un decimal periódico. Ese periódico puede ser puro o mixto. Ahí tenéis dos ejemplos de dos divisiones en las que es un decimal periódico puro. Si dividís 10 entre 6, os va a dar a 1,666, the number of the beast. De tal forma que le pongo el sombrerito al 6, que lo que quiere decir es que ya siempre va a estar repitiéndose el 6. 1,66666, pues es 1,6 con el sombrerito, periódico puro. Otro ejemplo, 60 entre 22, que proviene de aquí, de 60 22avos, sería 2,72, 72, siempre se repite. Bien, pues es un periódico puro, repitiéndose el periodo 72. Y me puede ocurrir que sea un periódico mixto. ¿Y eso qué es? Pues que tengo parte que no se va a repetir. Si hacéis esta división, resulta que es 7,4 y este 4 ya no sale más veces. Ya empieza a repetirse 31, 31, 31. Por tanto, tengo una parte periódica y otra que no la es. Por eso se llama mixto. Anteperiodo se llama lo que hay antes del periodo.
Bueno, la fracción generatriz es, si nos dan un decimal, un número decimal, ¿de qué fracción viene? Bueno, pues primero tenemos que ver qué tipo de decimal es. Hemos visto que hay tres casos, ¿eh? El decimal exacto, el decimal periódico puro y el decimal periódico mixto. ¿Qué es exacto? Pues nada, se divide por la unidad seguida de tantos ceros como decimales haya. Así de fácil. 2,9, ¿cuál es su fracción generatriz? Pues escribo 29, que es el número con todas las cifras, y lo divido por 10, porque tengo solo un decimal. El 9 es el decimal, pues un 0. 29 entre 10. Otros ejemplos. 0,62, escribo el 0, me lo puedo ahorrar, no tiene valor. Ya sabéis ese dicho de vale menos que un 0 a la izquierda. Bueno, el 0 en la parte entera no tiene valor. Por tanto, 62 lo divido por la unidad seguida de dos ceros porque hay dos decimales. 62 entre 100. Y si simplifico, dividiendo por 2, la fracción generatriz sería esa, 31 partido de 50. Y este otro número, pues nada, escribo el número completo, 81062, como veis, y luego lo divido por 1, 2, 3 ceros, es decir, por 1000. ¿Vale? Ocurre lo mismo, al ser par también lo puedo dividir por 2 y esa sería la fracción generatriz. Venga, vamos a ver qué hacer si el periódico es puro, es decir, 8,54, el 54 es el periodo y es puro. Se va a repetir esa cifra, el 54, 54, así siempre. ¿Vale? Pues se hace de la siguiente manera. Dice, se pone por numerador el número sin coma, es decir, 854, veis aquí, 854. ¿Vale? Bueno, el número sin coma y con su periodo, es decir, todo el número obviando la coma. Y le restamos la parte entera. La parte entera en este número es el 8, pues le resto el 8, la parte entera, ¿vale? Y en el denominador, pues voy a poner tantos 9 como cifras tenga el periodo. Como hay dos cifras, pues dos 9, 99. Resultado de estas operaciones serían 854 menos 8, 846, ¿vale? Y el 99, aquí está. Curiosamente es divisible por 9, arriba y abajo. Entonces divido por 9 y me va a dar esta fracción generatriz. ¿Vale? Pero bueno, eso ya es la parte última que decimos de simplificar, buscar la fracción irreducible. Bueno, ahí tenéis otro ejemplo. Vamos a ver el tercer caso en el que el decimal sea periódico mixto. Bueno, pues se hace de la siguiente forma. Dice, se pone por numerador el número sin coma y con su periodo. Pues aquí tenemos el 5132, 5132. ¿Vale? Le restamos el número entero con el anteperiodo, es decir, desde el 5 hasta el 1, todo lo que hay antes del periodo, ¿vale? Lo que no está en el sombrerito. Por tanto, le resto, en este caso, 51. ¿Vale? Es un poco más largo, pero no es difícil. Y el denominador, pongo tantos 9 como cifras tiene el periodo. En este caso, el periodo tiene dos cifras, pues pongo 99, seguido de tantos ceros como cifras tenga el anteperiodo. Como solo hay una cifra, el 1, de anteperiodo, pues pongo un 0. Me quedaría, por tanto, 990. ¿Vale? Hago las operaciones, 5132 menos 51 es esto, 5081, y el 990 de denominador. ¿Vale? Bueno, y ahí tenéis otro ejemplo que ya haremos en su momento con el vídeo de ejercicio, porque este se está alargando. Operaciones con decimales. Veréis, la suma y la resta se opera igual. Es simplemente lo único que tengo que hacer es igualar las comas.
Pero esto no es ningún misterio, es lo que me explicaban cuando colocaba las cifras para sumar o para restar. Es decir, tengo que sumar o restar cosas iguales. Unidades con unidades, decenas con decenas, aquí aunque no las haya. Y al colocar las comas a la misma altura, estoy consiguiendo sumar o restar décimas con décimas, centésimas con centésimas, ¿vale? Milésimas no las hay, sería como si hubiese un cero, y aquí esas milésimas. Una vez colocado, ya la operativa es igual que una suma o una resta normal, ¿vale? 2 más 0 es 2, 6 más 4 es 10, me llevo una, esa una se la añado aquí, 6 más 1 es 7, pues 7, ¿vale? 5 más 3, 8, y 8 más 0, pues 8, ¿vale? Y el resultado, ¿veis? Ya queda aquí, 88,702. Bueno, ahí tenéis más ejemplos. Nada, sencillamente es igualar las comas y sumar o restar de la misma manera, ¿vale? Vamos a abreviar, ya digo, luego haremos otro vídeo con ejercicios de la hoja de ejercicios. La resta exactamente igual que la suma, la regla de colocar las comas a la misma altura. Bueno, la multiplicación tampoco tiene mucho misterio, veréis. Hago una multiplicación normal, en este caso 62,5 por este punto, recordad que es el por, ya no utilizo la X, por 2,37. Pues nada, aquí no hace falta colocar la coma a la misma altura, no hace falta, es indiferente. Entonces multiplico de manera normal, 7 por 5 son 35, me llevo 3, 7 por 2, 14 y 3, 17, me llevo 1, 7 por 6, 42 y 1, 43, me llevo 4, ¿vale? Y el 4, como he terminado, pues lo escribo aquí. Debajo multiplicaría el 3, corriendo un lugar, dejando ese lugar libre. 3 por 5, 15 y me llevo 1, 3 por 2, 6 y 1, 7, y 3 por 6, 18 directamente, que no me llevo ninguna, ¿vale? Bueno, 2 por 5, 10, bla, bla, bla. Ahí tenéis el resultado. Y al finalizar la multiplicación, lo único que tengo que hacer es contar cuántos decimales había en la multiplicación. 1, 2, 3 decimales. Bueno, pues empiezo contando por aquí, por las unidades, digamos, por el principio, y coloco 3 decimales. Sería 1, 2, 3. Aquí va la coma. ¿Veis? 148,125. Simplemente eso. Después de multiplicar, cuento cuántos decimales había en la multiplicación y se los coloco al resultado final. Aquí tenéis otro ejemplo, por no alargarnos más en el vídeo, pues la misma operativa es haciendo una multiplicación normal. Hay que recordar y saber multiplicar, entiendo que sí, que lo sabemos. Y al final, en este caso, pues si tengo 5 decimales, 2 por aquí y 3 por allá, pues al resultado, ¿vale?, le pongo los 5 decimales. ¿Veis las 5 cifras, no? 1, 2, 3, 4, 5 cifras, aquí irían los decimales. Bien. Luego al subirlo, veis que hemos suprimido esos ceros porque no tienen valor. Si se escriben, no pasa nada, no es un error. Simplemente que no tienen valor. En la multiplicación de la unidad por la unidad seguida de cero no se hace, no se multiplica. Si multiplico por 100, lo único que tengo que hacer es añadir 2 ceros del 100, ¿vale? Pongo el 26, aquí, ¿veis? Pongo el 26, que es el número que estoy multiplicando, y le añado 2 ceros del 100 aquí, ¿de acuerdo? ¿Que tengo decimales? Bueno, pues lo único que tengo que hacer es mover la coma, ¿vale? Pensar que si multiplico 4 por 10 me tiene que dar 40, ¿no? ¿Vale? Pues del orden de 40. Pues entonces lo que estoy haciendo es trasladar la coma un lugar. Bien, entonces sería 46,5 el resultado.
Si multiplico por 100, pues corro 2 lugares. Si multiplico por 1000, 3 lugares. Que no hay más lugares decimales, pues ya son ceros, lo que tendría que añadir, ¿vale? Bueno, la división. Para dividir un número decimal por un número entero, se empieza dividiendo la parte entera y en el momento de bajar al resto la primera cifra decimal, se pone una coma en el cociente y se continúa la división, ¿vale? Cuando empieza a bajar decimales es cuando tengo que poner en el cociente la coma, la única coma que va a aparecer, ¿vale? En la división por la unidad seguida de ceros no hago la división, sino simplemente muevo la coma, pero hacia la izquierda, añadiendo decimales. Vamos a hacer unos ejemplos. Veréis, por ejemplo, 86 entre 3, pues voy dividiendo el 8 entre 3 a 2. 2 por 3 es 6, ¿vale? A 2, o sea, a 8, 2, perdón. Bajo el 6 me queda 26 y ahora dividir 26 entre 3 sería a 8, 8 por 3, 24, a 26, 2, pero no es exacta, ¿vale? ¿Puedo seguir dividiendo? Sí, vamos a seguir dividiendo. ¿Cómo se hace? Pues bajo un 0, aquí no hay ningún 0, salvo que pongamos coma 0. Vale, bajo un 0 y entonces aquí es cuando añado la coma del decimal, ¿vale? Y ya continúo dividiendo. 6 por 3 son 18, a 22, y ya siempre me va a dar lo mismo. 20 entre 3 es 6, bla, bla, bla. Ya se repite, por tanto, tengo un periódico puro, 28,6, y le pongo el sombrerito, no pongo 6, 6, 6, 6. Como se empieza, ya se repite el 6 siempre, se pondría así, 28,6. Otro ejemplo aquí, 235,6, pues si lo divido por 2, voy haciendo la división paulatinamente. En el momento en que bajo el 6, que es decimal, es cuando pongo la coma, ¿veis? ¿Vale? Pongo la coma porque acabo de bajar el decimal. 16 entre 2 es 8, y este es un decimal exacto. Da justo 117,8. En la división por la unidad seguida de ceros, si es un número entero, pues nada, le pongo un decimal, ¿vale? 26 entre 10 es, como tengo un 0, tengo que poner un decimal. A la cifra le coloco un decimal. No que ponga ceros en ningún lado, sino a la propia cifra le voy trasladando como si cambiase de lugar las casillas, ¿vale? Entonces esto pasan a ser décimas. 2,6 porque lleva un decimal. 4,65 entre 100, no sé si lo estáis viendo, porque a lo mejor aparece en la parte del fondo. Pues tendría que añadir 2 decimales, es decir, la coma que está aquí me la tendría que llevar 2 lugares para allá. Como solo tengo un lugar, los lugares que no tenga son rellenados por ceros, ¿vale? Por tanto, 2 decimales que tenía más otros 2 que tengo que añadir son estos, ¿vale? Y aquí quedaría la coma. Mirad, un error muy común es pensar que este 0, este de aquí, este 0 lo hago gigante, que esos son los decimales. No, los decimales son esta parte, de la coma hacia la derecha. El 0 es simplemente nomenclatura, hay que ponerlo, porque como no hay unidades, es 0, no hay parte entera, pues se escribe, pero ese no es el decimal, es desde la coma para la derecha, ¿vale? Bueno, y ahí tenéis otros ejemplos, ya digo, en el vídeo que haremos de ejercicios, pues nos extendemos un poquito más. Bueno, ¿qué pasa si tengo decimales en ambas partes, en el numerador y en el denominador? Pues lo primero que tengo que hacer es quitar los decimales del denominador, ¿vale? Haciendo lo mismo en el numerador como en el denominador. Por tanto, si tengo un decimal, 2,1, quiere decir que tengo un decimal, pues quito un decimal también aquí y traslado la coma hasta ahí, ¿vale? Me quedaría esta división, 6.283,2 entre 21, y ya sería igual que hemos hecho antes. Dividiríamos de manera normal hasta que baje el 2. Cuando baja el 2,
pues pondríamos, ¿veis? Aquí que ha bajado el 2, pues hemos puesto la coma, ¿de acuerdo? Y luego ya continúa igual. ¿Qué pasa si tengo más decimales en el divisor que en el dividendo? ¿Veis? Tengo aquí 2 decimales y aquí solo tengo 1. Bueno, pues no pasa nada. Como tengo que quitar 2 decimales, tengo que trasladar la coma a 2 lugares, pues los lugares que no tengo son ceros. ¿Veis? Este es el resultado que tengo. Serían 42.950. He quitado un decimal y otro que no había, pues he completado por ceros. Porque tengo que hacer lo mismo. Es muy democrático esto. Tengo que hacer lo mismo en el numerador que en el denominador. Si quito 2 decimales, quito 2 decimales. Porque eso es una regla. En el divisor no puede haber decimales. Bueno, y ese sería el resultado de la división. ¿Vale? Pues espero no haber aburrido mucho, que os sea de utilidad y que tengáis un gran día.